Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos martes, estudio bíblico, estamos viendo la carta a los Efesios. Estamos aún en el capítulo 1, estamos viendo los versículos del 13 al 14. Recordando que el tema es las bendiciones espirituales, pero estamos ahorita en la cuarta parte y última del tema de las bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a orar para que el Señor obre en esta predicación y seamos verdaderamente edificados con ella y sea de gran bendición para todos nosotros. Señor, te damos gracias por un nuevo día más. Te damos gracias por permitirnos llegar hasta este día sin esa enfermedad que está azotando, Señor, a todo el mundo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta prédica, toque corazones, cambie vidas, sean palabras tuyas, sea tu palabra con poder y autoridad para que cambien, Señor, porque la palabra del hombre, Señor, no hace nada, Señor, pero tu palabra es tan poderosa que dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo, Señor, que es como un martillo que rompe y, Señor, que no vuelve vacía. Pedimos que obres en los corazones de las personas que van a escuchar, en mi corazón, que tengas misericordia de las personas que no te conocen, Señor, y que esas personas que están tendidas en los hospitales, Señor, les des la oportunidad de escuchar tu evangelio, Señor. Dales tiempo, Señor, para que ellos conozcan tu evangelio, conozcan la verdad y rindan su vida a tu señorío, Señor. Y usa también esos doctores, enfermeras, paramédicos, Señor, para tu gloria, que ellos conozcan igual el evangelio, Señor, que vean que no solo es salvar vidas, sino almas, Señor, el alma. Bendícelos grandemente, bendícenos a todos grandemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, iniciamos con nuestro tema. Estamos en el capítulo 1 de Efesios, de la carta a los Efesos. Es la cuarta parte, dijimos, y la última del tema. Así que hoy terminamos este tema de las bendiciones espirituales. Recuerden que iniciamos con Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y aprendimos sobre la obra de Dios Padre. Luego continuamos con Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. Y aprendimos sobre la obra de Dios el Hijo. Y luego la semana anterior, que fue la tercera parte, vimos Efesios capítulo 1, versículo 9 al 12. Donde aprendimos el ministerio de la voluntad de Dios. Ahora hoy nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 1, los últimos dos versículos, que es el 13 y el 14. Para conocer la obra del Espíritu Santo, o sea, de Dios Espíritu Santo. Vamos a leer todo el texto para poder comprenderlo. Es del capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hacemos pausa en el versículo 14. Pablo vemos que sigue desarrollando este tema como una alabanza a Dios, como una adoración en gratitud por su obra salvadora, ¿no? Entonces vemos que se enfoca en la obra del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Nuestro texto de la prédica de hoy será enfocado solamente en los últimos dos versículos, que es el 13 y el 14 que acabamos de leer, que dicen: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta allá estamos terminando el versículo de este tema que vimos, las bendiciones espirituales en Cristo. Hemos visto que desde el inicio de este tema, pues Pablo habla de una lista de bendiciones espirituales. Ya dijimos la obra redentora de Dios el Padre, que fue planeada y fue determinada desde antes de la fundación. Ese Dios trino había planeado, había determinado este plan, solo porque por su benevolencia y por su soberana voluntad. Vimos también que tenemos redención en Cristo, debido a que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, expiando el pecado conforme a su gracia, y conforme a esa misma gracia hizo abundar en nosotros la sabiduría e inteligencia para poder tener esas habilidades espirituales. ¿Para qué? Para el conocimiento del misterio de su voluntad. Entonces, obteniendo por la voluntad de Dios, dice allá, una herencia, a fin de que seamos alabanza para su gloria. Eso es lo que ya hemos visto en estas 3 semanas, y hoy veremos lo más sorprendente y la última, que es la obra del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Entonces vemos que Pablo inicia ilustrando a los de la iglesia de Éfeso. Menciona que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿por qué lo habrá presentado de esta manera Pablo? Para poder comprenderlo tenemos que ir un poquito a la historia. Recurrimos un poco a la historia, porque en esos tiempos se daba la garantía o la protección de algo importante con un sello que indicaba que no podías ni debías violarlo. Entonces, algunos de estos sellos se ataban y se les ponían cera con una marca romana que daba la protección, o sea, del Imperio Romano, que daba la protección y la seguridad de que tenía que permanecer, que sería protegido, porque si alguien rompía el sello era muerte. Entonces tenía que permanecer, sería protegido. De hecho, había guardias para estas cosas que daban confiabilidad y certeza de que así permanecería. Se daban para proteger de algún daño o de ser profanado. Por ejemplo, cuando se puso la roca en la tumba del Señor Jesucristo, pues fue sellada para que no fuera profanado, no fuera robado el cuerpo, y pusieron sogas y pusieron ceras y la marca del Imperio Romano con guardias alrededor, ¿no? Entonces estos sellos también podían darse en otras cosas, servían para darle validez o autentificación a algún documento, o también para proteger al dueño de que le sea quitado algún objeto o propiedad que le pertenecía. Algo así como lo que hace hoy un notario, ¿no? O sea, van y de alguna manera tienen validez su sello para demostrar de que esa propiedad es de alguien, ¿no? Entonces esto quiere decir que el sello, pues, indicaba autenticación. El sello indicaba protección. El sello indicaba posesión. Así que Pablo está diciendo que los cristianos han sido sellados con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el sello da esta autenticación, esta protección, esta posesión. O sea, el sello da por hecho que somos verdaderos hijos de Dios, que somos verdaderos cristianos y que le pertenecemos al Señor, y que seremos protegidos y guardados hasta que se reciba esa posesión, esa plena posesión de la que habla la palabra, que está reservado para nosotros en los cielos. Entonces, hagamos acá una observación necesaria. No es el Espíritu Santo quien sella al cristiano. Eso es importante saberlo. El Espíritu Santo es el mismo sello. Dios mismo en la tercera persona es el mismo sello. Y esto es algo totalmente fuera de nuestra comprensión, porque es algo glorioso. De hecho, las personas naturales no lo pueden comprender. En Efesios dice que fuimos sellados no por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Y más adelante Pablo en Efesios 4:30 de alguna manera les recuerda: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es el sello, y vuelvo a repetir, es incomprensible. Muchas personas no lo pueden comprender porque esto se percibe en el Espíritu. No les puede caber en la mente que el Espíritu Santo, que Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, haya venido y more en un cuerpo humano, en un ser humano que es totalmente pecador. Entonces no pueden entenderlo, pero el cristiano sí entiende la obra regeneradora y sí entiende todo esto, porque él ya tiene al Espíritu. Él sabe que el Espíritu Santo es el sello, significa que es la garantía
O sea, no surgió esto del Espíritu Santo como algo inesperado, porque fue prometido. O sea, es posible porque fue prometido. Por eso dice en el versículo 13 al final, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que fue una promesa que Dios dio. Así que esto no es algo que digas, bueno, surgió inesperadamente o no es posible, sino que si se había prometido, tenía que ser posible y tenía que surgir. Así que estos que fueron escogidos de alguna manera, pues soberana, también son aquellos que esperaron, que oyeron la palabra, porque eso dice el versículo 13, que oyeron la palabra de verdad y creyeron y que fueron garantizados con ese sello, o sea, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces en esta cita, en este versículo 13, muestra algo así como un protocolo de gracia que se debe de seguir, ¿no? ¿Para qué? Para poder alcanzar la gracia de Dios, para ser perdonados por el Señor Jesucristo y para ser sellados con el Espíritu Santo, como que debemos seguir este protocolo, se debe seguir este sistema, ¿no? Este versículo señala claramente que se debe escuchar la palabra, o sea, el evangelio, esa palabra que es la verdad de Dios, no otras cosas, no filosofías, no fábulas, no psicologías, no experiencias de las personas que no tienen nada que ver con lo bíblico, sino el evangelio que es poder de Dios para salvación. Y habiendo escuchado, pues viene esa convicción que da el Espíritu Santo, empiezas a creer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio convicción de que esta es la verdad absoluta. O sea, te muestra tu realidad condenatoria a menos de que tú dejes que Cristo te salve. Es por gracia, es por gracia. Llevándote al arrepentimiento y rindiendo tu vida a su señorío, lo cual va a traer el perdón de pecados, la justificación, la adopción y el sello que es esencial, porque es la garantía de que perteneces al Señor y de ser salvados y ser herederos. Entonces, el sello es la garantía de ir al cielo. El Espíritu Santo es la garantía de ir al cielo, pero esto trae un fin. No solo es te salvan y vas al cielo y ya no, esto trae un fin. Y dice Pablo que es la gloria de Dios, o sea que es un hecho que el Señor ha hecho esta elección de obra para que reconozcas que es de Él, que es su gloria. Hay que reconocer que es de Él. O sea, estamos viendo que la obra de Dios obviamente va a obrar, ¿no? Pero no excluye la cooperación del ser humano, pero esto no da gloria. Lo que el ser humano hace no da gloria al ser humano, sino que todo es por la obra de Dios y viene para la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender que no solo es escuchar el sonido de las simples palabras que estamos hablando, por ejemplo, de leer la lectura y escuchar simplemente, sino que debemos escuchar con disposición, con entendimiento, con comprensión por la obra de Dios, ¿no? Pero esa comprensión no la puede tener el ser humano natural a menos que el Espíritu Santo la dé. Cuando tú vienes con esa pues disposición de corazón, Él va a hacer que tú entiendas, que tú comprendas. Y esa es la manera en cómo se da la obra redentora para el ser humano arrepentido, ¿no? Entonces el sello viene inmediatamente, el Espíritu Santo da la certeza de la adopción de la vida eterna para la gloria de Dios Padre. Entonces solo el Espíritu Santo es quien da el convencimiento. Eso es importante saberlo, porque a veces creemos que nosotros tenemos que estar convenciendo. No, persuadimos pero no convencemos, porque la obra del Espíritu Santo es convencer. Él da convicción, Él logra que estas palabras que nosotros hablamos del Evangelio de Cristo sean para las otras personas reales y verdaderas, y no crean que solo es una historia o algo más que aprender, sino que crean que son reales, verdaderas para su corazón, no solo para su mente, sino para su corazón, porque claramente dice Romanos 10:17 que por el oír la palabra viene la fe. Entonces, explicado más simple, al escuchar con atención, con disposición de corazón, con interés a lo que Dios dice en su evangelio, el Espíritu Santo lo aplica a tu corazón, da convencimiento y lo aplica a tu corazón, de tal manera que tú crees en tu corazón, y en el momento en que crees y confías en Cristo en todo tu corazón, en ese momento el Espíritu Santo hace una regeneración. Hace una regeneración. Entonces entendemos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas actúa con un sello.
el cual indica pertenencia. O sea, que después de esto, el Espíritu Santo obra como sello y obviamente te hace sentir, porque te hace sentir y a través de las Escrituras te hace ver que eres de Él, que eres de Dios. Pero también dice Pablo acá que es las arras de nuestra herencia. Entonces el sello es el mismo Espíritu Santo. Y su presencia en el cristiano denota propiedad, denota seguridad. Y tanto el sello como las arras tenemos que tener cuidado de no creer que traen emociones místicas. Tenemos que tener cuidado que no creamos que traen una experiencia pues emotiva, ¿no? Sino que esto es una experiencia interna. No dice nueva criatura eres, pero no quiere decir que te cambie tu semblante, o sea, tu físico, sino que internamente hay algo ya que cambia, regenera. Es una experiencia interior, pero es misteriosa. Entonces la palabra arras tenemos que comprender que señala el pago inicial de la compra de algo. ¿Eso qué significa? Como por ejemplo cuando tú vas a comprar una ropa y no tienes tal vez el efectivo en ese momento o todavía no cobras, pues apartas la ropa. O que si vas a comprar una estufa o un mueble, apartas el mueble o la estufa. O si vas por un auto, por una casa, también das un enganche y lo apartas. Pues el Espíritu Santo es las arras, es como ese pago inicial, ese enganche, ese con lo que se apartó y ya le pertenece a la persona. Entonces es nuestro único pago. No tenemos que hacer nada nosotros, Él lo paga, es obviamente seguro y esto va para la gloria venidera. No se tiene que proveer nada más, no se necesita algo más, solo que Dios cumpla su promesa y Dios cumple sus promesas. De eso se encarga el Señor siempre ha cumplido porque lo que Él dice se hace. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado a todo cristiano, no hay uno que no. A todo el que ya se hizo cristiano, el Espíritu Santo mora en él y es dado como ese anticipo, como ese enganche, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, es el enganche o anticipo. Y si pudiéramos profundizar en esto, o sea, que digamos o pensemos, Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios morando en mí, morando en mi corazón. Obviamente es un corazón contrito y humillado, arrepentido y convertido a Cristo, morando Dios en alguien que es inmerecedor de su presencia, de ser hospedado en nosotros, inmerecedor de que nos perdone y mucho menos servirle. Su obra regeneradora hecha en un hombre que es de corazón perverso, porque dice la Biblia que tenemos un corazón perverso, inclinado a la perversidad, a la maldad, un corazón que es malo, se puede decir así. Es increíble, es incomprensible, es algo maravilloso porque el cristiano cree que es así. Para el que no, obviamente no lo cree y por eso no lo ve, wow, asombroso, ¿no? Pero para nosotros, dices, Dios, el Espíritu Santo, tuvo esa manera tan suave de convencernos a través de su palabra, porque Él no nos convenció de otra manera, sino dice que Él da convicción a través de la palabra, nos convence de pecado, de juicio y de justicia a través de la palabra. Pudo haberlo hecho directamente con un castigo, te va a castigar hasta que... No, Él lo hizo a través de su palabra, de una manera suave. No fue un castigo directo. Entonces, si comprendiéramos todo esto, estaríamos como Pablo, en constante adoración, no solo con alabanzas, sino que realmente con su ser adorando y alabando a Dios. El Espíritu Santo es quien nos da la certeza, esa seguridad de pertenecerle a Dios con la constante guía, porque Él constantemente nos va guiando a esa santidad a la cual fuimos llamados. Entonces día a día vemos que el Espíritu Santo va de alguna manera forjando nuestro carácter de Cristo en nuestras vidas para reflejar la gloria de Cristo. O sea, no vamos a cambiar físicamente, vamos a cambiar internamente y va obviamente a salir, va a fluir de nosotros. Entonces van a ver en nosotros a Cristo, la gloria de Cristo, la semejanza a Cristo, en el sentir del sistema de Cristo. Entonces todo eso indica que pertenecemos al Señor. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes, pero que glorifica a Dios, obviamente vemos que pertenecemos al Señor, somos hijos de Dios, hay la garantía, sabemos que el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios,
que hay esa certeza de que si mueres hoy, estás en el cielo. Entonces también hay un momento en que hay un hecho en que llega el día en que vamos a estar en pleno gozo, alegres, disfrutando de nuestra salvación ante el Señor, ya sin padecer enfermedades, sin cosas como estas, con un cuerpo glorioso, ahí perfectamente, ¿no? Ahora, tristemente hoy día, en algunas iglesias, muchos cristianos se les ha desanimado, se les ha hecho creer que el Espíritu Santo no está en ellos porque ellos no han creído mejor dicho, no han sido bautizados por el Espíritu Santo, porque para ellos la evidencia de que el Espíritu Santo esté en ellos es el hablar en lenguas, el don de lenguas, porque otros dicen que pues no han sentido esa emoción extraña porque no han tenido una experiencia mística, y esto obviamente son enseñanzas que no son pues buenas, son erradas. Lo que ellos mencionan no puede ser evidencia de haberse convertido a Cristo y sellado con el Espíritu Santo. La evidencia de ser una persona regenerada y sellada es clara en esta cita que estamos viendo ahorita, capítulo 13 del versículo 1 de Efesios. Dice, en él también vosotros, y aquí empieza, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Acá no vemos que diga, oye, pues tienes que hablar lenguas. Acá no dice que tienes que, de alguna manera, sentir una obra de emoción tan loca que hasta vas a estar fuera de sí. No vemos esto. Algunas de esas doctrinas, obviamente, andan circulando por allá y son erradas. Entonces nosotros tenemos que leer lo que dice este versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. O sea, esto es para que no sigamos confundiéndonos, o para que no se dejen confundir, o si a lo mejor ya crees esto y lo estás enseñando, no sigas confundiendo a otros. Todo cristiano es partícipe del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque oyeron el evangelio, dice este versículo 13. Oyeron y creyeron. ¿Por qué? Porque fueron convencidos por el Espíritu Santo y fueron sellados por el mismo Dios, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y hay maneras de, obviamente, evidenciarlo, comprobarlo según la Biblia. Porque Pablo había dicho en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, ¿cómo podemos saber si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? Pues podemos verlo de tres maneras. No pueden ser tres evidencias. Hay más, pero vamos a dar tres evidencias para ayudarnos y ayudar a otros, ¿no? La primera evidencia es que crees en el Señor Jesucristo y crees todo lo que la Biblia dice sobre Él, acerca de Él y de su obra redentora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo da convicción de toda palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, ahí dice claramente que Él convence de pecado, de juicio y de justicia. Y explica qué es cada cosa. La segunda evidencia es que vas a amar la palabra de Dios. Si no amas la palabra de Dios, cuidado. Vas a amar la palabra de Dios, vas a amar sus mandamientos, vas a procurar obedecerlos sinceramente. De hecho, en Juan 14, 23, 27 dice, el que me ama mi palabra guardará. Mi palabra ejecutará y vendremos a él y moraremos con él el Padre. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que comprender. La persona que es cristiano va a amar, va a desear escuchar, amar la palabra, vivir la palabra. Y cabe mencionar que no podemos hacerlo perfectamente. Eso es importante mencionarlo porque cree mucha gente que cuando esto pasa tiene que ser sin algún error. O sea, totalmente perfecto, pero no somos glorificados en cuerpo para poder hacerlo perfecto. Entonces no podemos ser obedientes perfectamente, pero la evidencia es que hay una lucha constante por hacer lo correcto, por hacer lo que agrada a Dios, por hacer lo que Dios nos manda. Hay batallas para no pecar, hay batallas para estar en obediencia a Dios, por amor a Dios, por agradecimiento. Pero es importante entender que no se hace lo que Dios manda para ganar algo, para ganar la salvación, o para ganar el cielo, o para ganar algo, tal vez acercarme más a Dios. No. Se hace por amor, se hace por agradecimiento. Si en tu diario vivir no hay estas luchas,
es evidente que no mora en ti el Espíritu Santo, no has sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, la tercera evidencia muestra que no solo vas a creer en Cristo, muestra que no solo vas a aceptar la palabra de Dios como la verdad y vas a luchar por obedecerla, sino que hay algo más que debe fluir, además de todo eso que hablamos, debe fluir algo más. Y es que amarás al pueblo de Dios. Amarás al pueblo de Dios, procurarás su bien en la medida de tus posibilidades. En 1 Juan 4:20 lo dice, que si no amas a los demás, el amor de Dios no está en ti. Entonces será cada vez más evidente en la medida, obviamente, de tu crecimiento, de tu madurez. Estas son evidencias, son frutos, no tienen nada que ver con hablar lenguas, no tienen nada que ver con experiencias emocionales, comportamientos raros que son emocionales, o éxtasis, que son comportamientos que parecían pues que estás fuera de sí, como loquito, ¿no? Entonces todas estas manifestaciones que según mucha gente está promoviendo por allá, que vienen del Espíritu Santo, pueden ser solamente de la mente, porque la mente es poderosa para creerse muchas cosas, o puede ser también parte diabólica, porque la mente puede ser engañada y falsificar una evidencia, porque tenemos que recordar que el mal quiere siempre imitar, quiere imitar, falsificar, ¿para qué? Para engañar a las personas con una finalidad, destruir al ser humano para luego burlarse de Dios. Así que hay que tener cuidado. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de ser sellados. Y el fruto del Espíritu Santo solo puede ser producido, ni siquiera puede ser imitado, solo puede ser producido por el mismo Espíritu Santo. Entonces, va a ser evidente en el amor, en el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. O sea, todas estas cosas están en esas tres evidencias que mencionamos. Vives de esa manera. ¿Qué dijimos primero? Que el Espíritu Santo convence, o sea, el primero, a ver, aquí está. La primera evidencia es que crees en el Señor Jesucristo. Crees todo lo que dice la palabra, lo que es su obra redentora. Y hablamos de que el Espíritu Santo da convicción, da fe, da confianza en Dios. Y después dijimos que la segunda es que amarás la palabra de Dios, sus mandamientos, querrás vivir obedeciendo al Señor, y todo esto es fruto del Espíritu Santo. Y la tercera dijimos que es que amarás al pueblo de Dios, y obviamente todo esto lo vemos en el fruto del Espíritu Santo, porque ahí dice que es amor, es templanza, es benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, todo esto. Entonces, toda esta obra que acabamos de ver en estos dos versículos nos debe llevar a algo, debe traer una consecuencia, nos debe llevar a hacer lo que Pablo estaba haciendo. ¿Y qué hizo Pablo desde el principio de este tema? Pues allá dice que glorificó, que bendijo, que se postró ante Dios en adoración y bendijo y exaltó al Señor. De hecho dice, él dijo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empezó Pablo. Y luego dijo, por todas las bendiciones que han sido dadas, o sea, todos esos beneficios inmerecidos, porque no los merecemos, que hemos recibido y que también recibiremos en gloria a futuro. Entonces no podemos hacer a un lado el propósito de este plan soberano de salvación. No debemos ignorar el fin por el cual Dios trazó este plan, y es la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, todo esto que estamos viendo, la obra, nos debe llevar a alabarlo. Por eso Pablo estaba adorando, alabando. Entonces, ese es el fin. Conocemos todo el plan de Dios, hemos sido salvados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, pero para que sea toda la gloria para Él, para que demos toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder es para Dios, todo es de Dios. Entonces Pablo lo menciona en el versículo 6, que dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin. El versículo 12 también lo dice, para la alabanza de su gloria. Y en el versículo que estamos viendo, el último, el 14, también dice, para la alabanza de su gloria. O sea, que este es el fin de toda esta obra maravillosa de Dios. Vamos a retroalimentar un poco. Dios nos ha dado a todos los cristianos al Espíritu Santo como una promesa. Toda la persona que se arrepiente, rinde su vida al Señor Jesucristo, es esta promesa, es la señal de que eres del Señor, de que ya eres justo, que eres regenerado, que ya tienes esa herencia, y también es señal de que hay bendiciones espirituales en el futuro.
Así que recordemos que hemos visto anteriormente que tenemos una herencia. Y esto quiere decir que aún queda por recibir. O sea, ya recibimos muchas, pero aún quedan muchas por recibir. Cuando tomemos posesión de la herencia en el futuro, el Espíritu Santo es garantía de que la vamos a tomar. Entonces, el fin de todo este misterio de su voluntad, el fin de nuestra redención y el fin de todas estas maravillosas bendiciones espirituales en Cristo es glorificar a Dios, es alabarlo, es adorarlo. Y esto debemos entenderlo los cristianos. Debemos tenerlos bien claro, porque si no, aún no captamos esto, aún no entendemos esto, a lo mejor es porque todavía no tienes al Espíritu Santo, a lo mejor todavía no has sido salvo. Pero si entiendes que el fin de su maravillosa obra redentora, porque el Espíritu Santo dio convicción de pecado y a consecuencia fue de nuestra salvación en la cruz por la liberación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, obviamente entendemos que el fin es glorificar al Señor. Es glorificar al Señor. Eso es señal. Cuando nosotros queremos glorificar a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, es señal de que el Espíritu Santo está morando en nosotros, porque a eso nos está guiando. A eso nos lleva. Hay quienes dicen entender esto, pero aún así, por lo que ellos hacen es notable que no, porque no han entendido que ellos no pueden ni pudieron hacer algo para ser salvos. Y ni mucho menos para ser regenerados y sellados. Entonces ellos creen que por sus obras, por sus buenas acciones, ellos pueden entender esto y que ellos son. Y esto no es así. El Espíritu Santo solo va a dar convicción. ¿Por qué? Porque obviamente es la salvación en la sola gracia en Cristo Jesús. No hay de otra manera. Así que Él va a dar convicción de solo lo que el Señor ha hecho, la obra regeneradora. O sea, solo por sus méritos de Jesucristo. Ni un mérito nuestro hay en esa salvación. Ni un mérito hay en nosotros en esa santificación o justificación. Nada. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido adoptados, hemos sido santificados y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero es por gracia. Nada que nosotros hagamos puede hacer que esto nos dé un 0.1%, no, nada. Ahora, si lo entendemos de esta manera y lo creemos en el corazón, es porque ya eres sellado por el Espíritu Santo. Y sabrás también que debes postrarte, que debes adorarlo con tu vida y lo harás voluntariamente, no fingido ni por obligación. Así que Dios nos amó con un amor tan grande, nos redimió, nos hizo hijos justificados ante Dios Padre, nos abrió el entendimiento, nos hizo coherederos junto con el Hijo, nos dio al Espíritu Santo para morar en nuestros corazones, para garantía de que somos de Él. ¿Acaso todas estas acciones no son suficiente motivo para que nosotros lo adoremos como Pablo lo estaba haciendo? ¿Acaso no son suficientes motivos para rendir nuestra vida a su señorío, para obedecerlo por amor y agradecimiento? ¿Acaso no es motivo de estar agradecido con Él y vivamos como lo que Él ya nos ha hecho, hijos de Dios? Somos de Él, le pertenecemos a Él, no nosotros nos compramos, Él nos compró a precio de sangre. Entonces debemos vivir en adoración total al Señor. Y Pablo le había dicho en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nuestra máxima adoración es una consagración total de todo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Una ofrenda viva que es agradable a Dios, que es como un olor fragante cuando nos consagramos y nos entregamos totalmente a Dios. Cuando nuestra vida es totalmente consagrada, es agradable o aroma a Dios. Entonces Pablo no solo estaba alabando a Dios, también adoraba con todo su ser, con todo su cuerpo, su alma, su espíritu, haciendo todo, pensando todo, glorificando en todo momento a Dios. No perfectamente, había ciertos fallos, pero había luchas y se puede decir, un 80% tal vez de perfección haciendo la obra. A lo mejor estoy exagerando, pero es para que más o menos entendamos que no podemos ser al 100% perfectos. Entonces, él se enfocaba no solo en él, también se enfocaba en los demás, instruía a la iglesia. Pablo derramaba su corazón viviendo la obra de Dios, enfocándose en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también aprendiéramos y fuéramos alentados a lo mismo, a adorar, alabar a Dios con nuestra vida, para que veamos cumplido el plan de Dios, el soberano plan de Dios. Y es un hecho que se va a cumplir todo, porque aunque nosotros no participamos, se va a cumplir. O sea, Dios no necesita de nosotros. Sin embargo, nos involucra porque
nos ama, porque no merecemos estar trabajando en su obra. Sin embargo, nos involucra y esto se va a cumplir. Y esto ha estado sucediendo, se ha estado cumpliendo desde hace 6,000 años. Y falta poco, porque ya hemos cumplido mucha profecía. Se puede decir que falta muy poquito para que se cumpla todo. Y Pablo pues está exhortando a las iglesias a que seamos verdaderos adoradores de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a eso. Ese es el fin. Somos llamados a santidad y con esa santidad adoramos. Es nuestra responsabilidad. Dios hizo tanto por nosotros que son suficientes motivos para la alabanza de su gloria. Así que para el que no ha conocido al Señor, no ha tenido este encuentro con el Señor Jesús, es claro que para que tú puedas ser salvo, Pablo lo escribió acá en ese versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solo es un llamado a escuchar las palabras de la Biblia, sino un llamado a poner el interés total en lo divino, en la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo hará, de alguna manera, hará que estas palabras sean reales para ti y verdaderas para tu corazón. Entonces, para esta obra, lo que va a traer es un quebrantamiento de corazón. ¿Por qué? Porque vas a ver tu realidad, vas a ver tu estado ante Dios y que Dios puede salvarte. Entonces estarás quebrantado ante Dios y vas a rogar arrepentido al Señor para que Él te perdone. Y créeme que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que todas estas grandes verdades que vimos en este tema de las bendiciones espirituales en Cristo impulsan al apóstol Pablo a expresar una oración, que es lo que veremos la próxima semana. Así que espero que esta predica pues nos ayude mucho, sea de mucha bendición, sea que nos edifique, porque para eso es, y que las personas que no conocen verdaderamente, pues Dios toque sus corazones para que ellos empiecen a escuchar y vengan al arrepentimiento. Espero que Dios bendiga sus vidas grandemente. Yo en serio anhelo que Dios resplandezca su rostro sobre ustedes.